Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, 26 de mayo de 2020, eh, nos toca la presentación de lo que es JavaScript, que viene para la clase de diseño de páginas web. Eh, Primeramente, para llevar un orden con la clase, si tienes alguna duda o vas a participar, solamente ve dando la señal en cuanto al micrófono, que lo actives y puedas interrumpir también a la clase para cualquier duda. Se requiere que todos los micrófonos ahorita estén desactivados. Por alguna razón este programa o esta plataforma no nos deja activar las cámaras a la parte de ustedes. Como quiera, yo sí estoy apareciendo en pantalla en la grabación y vamos a continuar. Entonces, para una mejor presentación, solamente activa tu micrófono y la duda que tengas o la participación que vayas a tener. Muy bien. Dado alguien puede recordar de la semana pasada, las últimas clases que tuvimos. ¿Alguien puede recordar qué es lo que vimos? Montserrat. Rocío. Fuera de línea, ok. Adrián, ¿alguna? Sí, Montserrat, muy bien. ¿Nos puede recordar parte de lo que vimos la última clase? ¿Recuerdan más o menos de lo que vimos? ¿Nada? ¿O algo? De lo que estuvimos viendo la semana pasada, más bien las últimas clases, que fue ya sea el día del viernes o el jueves, que fue una de las que van ligadas con esta presentación o lo que es el tema, que es un tema nuevo de ya para Tutorial. Sí, adelante. Eh, Sí, sí, adelante. Se corta el audio, sí, se corta el audio. Bien, bueno, pues para recordarles, pues fue lo que es los constructores web, ¿verdad? Que era parte de lo que realizaron en el proyecto que se les estaba encargando para trabajar en conjunto con algún compañero para lo que es la parte de liderazgo y elaboración del tutorial de un sitio web en un constructor, llámese Wix, llámese Site 123, etcétera. Bien, en conjunto con esto, en la parte del constructor, bien, pues también podemos tener lo que es JavaScript. Vamos a iniciar lo que es JavaScript. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos eh, la parte de lo que es JavaScript. Vamos a continuar con esta presentación. Y en la presentación vamos a realizar en lo que va en la parte de la materia. Como ya es de las últimas unidades ya para terminar nuestro curso, tenemos que la unidad de aprendizaje pues es el desarrollo de páginas web dinámicas. Eso nos lleva a una parte de que sea algo interactivo, no estático. Dinámico, la misma palabra nos dice que sea interactivo. El propósito de la unidad pues es desarrollar las páginas web dinámicas con acceso a base de datos empleando lenguajes de programación del lado del servidor para la gestión de la información. Eso se refiere a tomar datos que ya estén en algún servidor para poder tener interactividad. Ese es el propósito de la unidad. Nuestro resultado de aprendizaje es la interactividad a las páginas.
que se desarrolla mediante un código de programación en un lenguaje script. Bien, vamos aquí a las dudas que tenemos. En la siguiente vamos a resolverlas, que es la parte, por ejemplo, script. Vamos a realizar la parte de... Tenemos también los contenidos de lo que vamos en este curso, lo que es la parte de JavaScript, pues es parte de la identificación del lenguaje de JavaScript. Tenemos que saber primero qué es JavaScript, ahorita lo vemos más adelante en estos contenidos. Las especificaciones oficiales, formas de incluir JavaScript en HTML5, la etiqueta NOSCRIPT, que también es otra de las nuevas que vamos a ir viendo, un glosario básico de lo que es en la parte de JavaScript y la sintaxis. Bien, vamos a empezar con las competencias que en este curso, o más bien en este tema, debemos de cumplir. Aquí dice, se expresa y se comunica, es la número 4 y lo que nos conlleva es a que escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El atributo es el 4.5, que nos va a llevar al manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. ¿Okay? Igual, en la misma, la otra competencia genérica a trabajar es piensa, critica y reflexiona-mente. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Su atributo pues es utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Entonces eso pues cumple con lo que vamos a trabajar, ya que estamos en línea, pues de acuerdo a cualquier dispositivo que tú dispongas, estamos ya parte de cumplir lo que es alguna de las competencias genéricas. Solo nos faltaría obtener información y procesarla, ¿verdad? Esa es la de las competencias genéricas. Bien, entrando de lleno a la materia, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Ok, muy bien, vamos bien. Entonces, tenemos la siguiente parte, ahora sí. ¿Qué es Java? ¿Qué es JavaScript? ¿Sí? Tenemos que, nos dice qué es JavaScript. Bien, aquí tenemos la respuesta y nos dice JavaScript es un lenguaje de los denominados lenguajes de scripting. Los script, entre paréntesis, se va a traducir como un guión literalmente. Son programitas pequeños que no es del lenguaje. Son archivos que de órdenes, programas por lo general simples. ¿Sí? Entonces aquí a ti te va a reconocer la parte de que de ese guión o ese programita se puede incluir en HTML y te aparecen los mensajes de alerta cuando te dice ahí esta página quiere decir que te aparece como una alerta. Entonces esos son los JavaScript, ese es el Java, pues es la parte del lenguaje y no es un lenguaje sino de las órdenes, el Java, y el script es la orden con la que se va a realizar. Podemos decir que técnicamente JavaScript, a lo que nos interesa, es un lenguaje de programación interpretado por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarse. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. ¿Sí? Como nos dice, ¿verdad? Anteriormente, es un lenguaje de programación interpretado. Entonces, son órdenes que vamos a incluir en en la página con JavaScript. Depende dónde lo coloquemos, es la interactividad que va a tener nuestra página, el anuncio, alerta, no sé, algún resultado, etcétera, que quieres que aparezca. Eso es lo que va a ser JavaScript. ¿Okay? Entonces, técnicamente, pues un lenguaje de programación interpretado por los navegadores, llámese Google, llámese Microsoft Edge, Firefox, etc. Bien,
Con la breve historia de lo que es JavaScript, pues tenemos aquí que en la mayor parte del año de los 90, los usuarios pues en esos tiempos nos conectábamos por medio del módem, ¿sí? Lo que era vía telefónica. Y pues todavía no se empezaron a desarrollar las primeras aplicaciones web. Entonces las páginas, pues no podíamos elaborar una página compleja porque pues por medio de 28 kilobytes por segundo de un modem pues era imposible que interpretara muy rápidamente. Entonces aquí fue cuando apenas empezó a incluir ahí ciertas instrucciones en los años 90. Y tenemos que con unas aplicaciones web que empezaron a crearse más complejas, pues empezaron ahí de alguna forma de que saturar, ya cuando fue como en 93 que las compañías telefónicas nos empezaban a dar 56K, entonces ya un poquito avanzar, ¿verdad? Entonces sí había mucha página estática informativa que eran los periódicos, algunos anuncios que nada más era estático, no te decía, no podías hacer nada, es lo que se tenía. Entonces ahí pues los formularios pues mucho menos, ¿verdad? Que se volvieran a mostrar en esa velocidad. Entonces sí era un poquito tedioso la programación en JavaScript. Y tenemos que el programador de Brendan H, que era el programador que trabajaba en Netscape. Netscape era un navegador de hace muchos años, de los 90, que tuvo mucha fama. Y él empezó a manejar las tecnologías existentes de script y él pasó a su navegador al 2.0, ¿sí? Netscape Navigator 2.0. Era independiente de las compañías de Microsoft, de IBM, eran independientes. Ya en 1995, inicialmente, pues su lenguaje él lo corrió como LiveScript, ¿ok? Entonces, a partir de 1965 ya empezó a manejar los códigos y la parte de que Netscape firmó ya alianza con Sun Microsystems, pues empezaron ahí a que Netscape fuera uno de los principales navegadores pues que tendrían de interpretar el código de JavaScript, ¿sí? Entonces desde esa fecha, a partir de 1995, ya se empezó a trabajar Netscape para interpretar JavaScript. Y la primera versión fue exitosa cuando ya empezó al 3.0 del Navigator con la alianza de Sun Microsystem. Empezaron ya y la pusieron como JavaScript, que le cambiaron el nombre para evitar problemas legales. O sea, aquí la versión era la 1.1. Microsoft lanzó JScript con su navegador de Internet Explorer, ¿sí? A la fecha pues va en el 11 y en Microsoft Edge. JScript era una copia de JavaScript, ¿sí? Que la cambiaron el nombre para evitar problemas legales. Entonces también Microsoft pues en ese tiempo, ya en el 97, empezó a meter JavaScript en su navegador Explorer, pero era una copia directamente de ellos, ¿okay? Esa es la breve historia de lo que llevaría a la parte de JavaScript. ¿Alguna duda, comentario, por favor? De los que tienen micrófono. ¿Dudas? Rocío, no. Montserrat. No se puede habilitar el micrófono de nadie, cuando menos, para que nos interprete algo. Negativo, nadie. Bien, continuamos. Tenemos la siguiente parte. Tenemos aquí cómo incluir JavaScript en documentos de XHTML. Bien, aquí nos da la estructura del código. Si te fijas el código, pues empezamos con lo que llevaría el doctype, qué tipo de documento es HTML público, y ya directamente para la transición. Entonces tenemos aquí
eh, la parte de JavaScript, de cómo incluirlo. Aquí lo está incluyendo el ejemplo después del título. Está la cabecera, está el título y está la parte de la cabecera que se cierran. Si se fijan, aquí está cerrado, abierto, cerrado. Está dentro de la cabecera el script y aquí viene el script. El script como instrucción es el signo de menor, script. Luego el tipo es igual, entre comillas, text, diagonal JavaScript, comillas y cierras. Y aquí le estamos diciendo ejecuta, o te estoy ordenando que pongas un texto como alerta. Aquí le pones alerta, abres paréntesis, después comillas. Lo que va entre comillas va a ser un texto, lo que va a aparecer, y al final cierras y se cierra al final con punto y coma y ya se cierra la instrucción. Entonces cuando ya se corra este programita, lo que te va a aparecer en la parte del navegador, en la parte de arriba, te va a aparecer es un mensaje de prueba, ¿sí? Y aparte te va a aparecer aquí un párrafo que diga un párrafo de texto. Entonces va a aparecer párrafo de texto y luego en la parte de arriba te va a decir un mensaje de prueba como en un casillero, y ahí va a decir un mensaje de prueba. Para validar el código, pues que sea válido es añadir el atributo type, ¿sí?, a la etiqueta script. Los valores que se incluyen en el atributo type están estandarizados, y para el caso de JavaScript el valor correcto es text diagonal JavaScript. Entonces ya vimos ahorita en la descripción que sí está bien escrito, y este método se emplea cuando se define un bloque pequeño, que es lo que te comentaba, de código, cuando quieres incluir instrucciones específicas. O sea, va a aparecer un bloquecito en la parte de arriba y ahí va a aparecer lo que está entre comillas. Es un mensaje de prueba, no sé, lo que tú quieras. Es lo que va a poder aparecer, un bloque de código de prueba. Ajá. Entonces, sí, adelante. Una pregunta. Sí, Eh, Nada más me parece que está, pero no muestra los ejemplos, nada más dice presentación JavaScript y ahí se queda. ahí se No se queda. mueve de ahí también. Sí, Ok, como que se quedó congelado. a ver, permíteme. Ahí está compartida la pantalla. No sé si la estén viendo. Ahora ahí nada más dice hueco, abrió a botón. Nada más aparece. Vamos a ver. Ahí ya la ven, la pantalla compartida. Sí, ahora sí, yo ya la veo bien. Ahí dice, ¿qué es lo que ves tú ahí? Dice cómo incluir JavaScript. JavaScript de un documento XHTML, Ok, estructura de código, validar código. muy bien. Ok, entonces aquí cómo incluir. Tenemos la estructura del código. Aquí les comenté que está el código en HTML y viene lo que es ya la estructura de doctype, etcétera. Y tenemos la cabecera. Dentro de la cabecera está el JavaScript. Puede ir arriba, abajo, dependiendo qué es lo que quieran que se ubique. Entonces tenemos JavaScript, y aquí tenemos que para validarlo tenemos que tener el type, el tipo, y la forma de incluir. Cuando tú le das esta instrucción de igual, entre comillas, text, diagonal JavaScript, entre comillas, le estamos diciendo que aparezca un bloque de mensaje. En este caso nos dice una alerta. Lo que vaya a ser la instrucción de alert es una alerta, y tiene que ir entre paréntesis. Lo que vaya dentro de entre paréntesis, si tú quieres que aparezca un texto, debe ir comillas.
Entonces aquí lo que va a aparecer es un bloque. Ya después va a aparecer después del cuerpo lo que es párrafo de texto y ahí es donde va a aparecer, y arriba va a aparecer un cuadrito que diga mensaje de prueba. Vamos a ver, dice aquí para validarlo, pues en HTML pues es lo que nos dice aquí, el atributo type, la instrucción es script, la etiqueta, y el atributo es type. Dentro de, tiene que igualarla a JavaScript para definir un bloque pequeño de código. De la alerta en este caso va a aparecer como esto un cuadrito y aquí va a aparecer tu definición. O sea, así sencillo lo que puede estar ocasionando. ¿Ok? Entonces, esa es la primera instrucción, ¿sí? Script. La primera instrucción de un script es esta parte, la etiqueta script con su atributo type y el mensaje de cuadro que viene siendo esto. O sea, esta es la primera instrucción. Y la otra etiqueta que va junto con script, alert, que va entre comillas, digo entre paréntesis, y en medio o adentro va la parte de comillas para especificar que sea un mensaje. Cuando terminemos le damos punto y coma y después cerramos la etiqueta. ¿Ok? Entonces esa es la primera etiqueta con la que se va a trabajar, script, ¿sí? Con su atributo. Haz de cuenta que esta es la primordial para definir que va a ser un bloque. Ya después la alerta para poner un mensaje de prueba y cerrar la etiqueta. Eso es lo que nos dice prácticamente de cómo incluir JavaScript en documentos, ¿sí? Entonces aquí es bien importante no confundir Java con JavaScript, ¿sí? Hay mucha diferencia. Java sí es un lenguaje de programación en línea y JavaScript lo que nos dice son órdenes, ¿sí? Son órdenes, no es un lenguaje de programación. Entonces no confundir Java contra JavaScript, es muy diferente, es un lenguaje de programación. La siguiente, tenemos aquí que definir JavaScript en un archivo externo. ¿Sí? Las instrucciones de JavaScript se pueden incluir en un archivo externo de tipo JavaScript para poder meter lo que es la etiqueta. ¿Ok? Tenemos el ejemplo. Cuando nosotros incluimos el script, el ejemplo de un script, que es lo que estábamos viendo todos, alert, paréntesis, comillas, hola a todos, comillas, cerramos, punto y coma, y es lo que va a aparecer en el bloque, la parte de hola a todos, ¿sí? Y en los atributos, Adrián podrá leernos, no sé si lo esté viendo, por favor. Dice, además de los atributos, este método requiere definir el atributo que es el que indica la URL correspondiente al archivo JavaScript que se quiere enlazar. Cada etiqueta solamente puede enlazarse un único archivo, pero en una misma página. Se pueden incluir tantas etiquetas como sean necesarias. Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la extensión que se pueden crear con cualquier editor de texto como Notepad, AnyEditor, UltraEdit, Bit, etc. Las principales ventajas de enlazar un archivo de JavaScript externo es que se simplifica el código XHTML de la página, que se puede reutilizar el mismo código JavaScript en todas las páginas de sitios web. De cualquier modificación realizada en el archivo JavaScript se ve reflejada inmediatamente en todas las páginas XHTML que lo enlazan. Muy bien. Ahí, complementando, pues dice, se puede definir el atributo src, que era era la parte del source, la fuente, de donde vamos a traernos la información. Y lo que es la extensión va a terminar con .js de JavaScript. Entonces puede ser código.js e introducción.js. Significa que es un archivito de JavaScript.
no se va a ver igual el archivo. O sea, hay unos, cuando nosotros le damos index.html, el icono va a cambiar de acuerdo al navegador que tengamos. Y en este caso, el JS te va a indicar como una viborita ahí en la parte del archivo, como icono, para representarlo como JavaScript. Muy bien. Tenemos aquí el método al menos utilizado, que se consiste en incluir en trozos, o sea, de JavaScript. O sea, pueden ser varias instrucciones. O sea, aquí JavaScript es un archivo y le podemos decir que JavaScript mande llamar a tu archivo. O sea, aquí le podemos decir que crear un JavaScript, un documento. Aquí estamos en un documento y onClick, alerta, y aquí es lo que nos va a aparecer, ¿sí? Entonces ese es mediante un botón, dice onClick, que cuando tú le pongas el clic ahí, que le des en el botón, te va a poner el mensaje de alerta, ¿sí? Tenemos que la desventaja, el mayor inconveniente de este método es que ensucia innecesariamente el código HTML de la página y va a complicar mucho el mantenimiento del código de JavaScript. En general, este método solo se utiliza para definir algunos eventos y algunos otros casos especiales, como veremos más adelante. Entonces, como tiene ventaja, pues tiene desventaja, ¿verdad? O sea que aquí no nos recomienda que estemos programando mucho JavaScript sobre HTML. ¿Por qué? Porque después, para cuando hay una falla, nunca vamos a encontrarla rápidamente la falla. Entonces, más adelante va a ver cómo se estructura la parte de JavaScript. Bien, tenemos la etiqueta non-script, ¿sí? La etiqueta non-script, que es también de JavaScript. ¿Nos puede volver a leer alguien, por favor? Adrián o Rocío, alguien, por favor, quiera participar.